Hi, good evening, everyone. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Evidently, there's fewer people tonight. Evidentemente hay menos personas hoy, But in the Buddhist tradition, we sometimes console ourselves by thinking that invisible beings are also listening. pero en la tradición budista a veces nos consolamos con esta idea de que también hay seres que no podemos ver, que están aquí presentes. And also, another consolation is that a big tree grows from a small seed. Y también otro consuelo es que un gran árbol crece de una pequeña semilla. And some of the most successful Dharma projects that I know about usually start with 3 or 4 people. Y algunos de los proyectos más exitosos que conozco del budismo vienen de 3, 4 personas. Sometimes it would just be one person coming to the center every week to do the practices. A veces incluso el solo una persona que está yendo cada semana a practicar. But because they're doing that practice and they're doing it with a pure motivation, a positive interdependence is created. Sorry, could you repeat? But because they're doing the practice Pero debido a que hacen esta práctica and because they're doing it with a pure motivation, y como lo están haciendo con una motivación pura, a positive interdependence is created. Se crea la interdependencia positiva. And in Bhutan, there's a project for teaching meditation to lay people. Y en Bután hay un programa para enseñar meditación a personas laicas. And this program is taught by 2 young Rinpoches. Y este programa lo enseñan 2 rinpoches jóvenes. So they teach it over 7 days. Y lo enseñan por 7 días. And in some courses, there are 20, 30, 40 people. Y en algunos cursos hay 20, 30, 40 personas. And in some courses, there are 3 people. Y en otros cursos hay 3. But you still have those Rinpoches working hard, regardless of the size of the group. Pero todavía tienes a estos 2 rinpoches que trabajan muy duro, independientemente del tamaño del grupo. Unfortunately, in our case, we don't have a Rinpoche to teach this course. Desafortunadamente en este curso no tenemos un rinpoche que está enseñando. But once again, because the material is good, we can still find some benefit in it. Pero otra vez, como el material es bueno, podemos encontrar gran significado. And so let's start by revisiting the concepts that we covered last time, very briefly. Así que vamos a empezar repasando los conceptos que vimos ayer, la clase pasada. So we talked about the concept of samadhi. Así que hablamos del concepto de samadhi. And if we talk about samadhi as a process, Y si hablamos de samadhi como un proceso, it is a process of purifying and gathering our mental energy. es un proceso de purificar y acumular energía mental, So that it becomes like a clean, powerful river. así que se convierte como un río limpio y claro, And that powerful river flows towards the object. y este poderoso río fluye hacia el objeto. And we also talk about samadhi as different states of concentration. Y también hablamos de samadhi como diferentes niveles de concentración. And there are many, many levels of samadhi. Y hay muchos niveles de samadhi, But one of the most famous ones is called shamatha. pero uno de los más famosos se llama shamatha. Is it recording? Good. And shamatha technically is a state of profound concentration. Y shamatha principalmente significa un estado de concentración profunda in which our body and mind have the unique quality of special flexibility.
en la cual nuestro cuerpo y mente tienen una conexión, a special quality of flexibility. una cualidad especial de flexibilidad. And it also manifests as the ability to concentrate for 4 hours Y también se manifiesta como la cualidad de concentrarse por 4 horas without any excitation, without any distractions, sin ningún tipo de distracción o de excitación and without any dullness or laxity. y sin ningún tipo de como sopor o somnolencia. It is actually said that when we reach that state, De hecho, se dice que cuando llegamos a este estado, our mind is about to gain access to the next dimension of reality. nuestra mente está a punto de lograr el siguiente estado, que es el acceso a la realidad, To the next level of reality. al siguiente nivel de realidad, perdón. A more refined or a more subtle level of existence. Un nivel más sutil de existencia. That next level in Buddhism is called the realm of forms. Ese siguiente nivel en el budismo se llama el reino de las formas, Whereas the realm we live in is called the realm of desires. mientras que el reino en el que vivimos ahora nosotros se llama el reino de los deseos. It seems that these realms were also described by Plato, Parece que estos reinos también se describieron por Platón and by the Sufi tradition, y por la tradición sufi and probably by other traditions as well. y probablemente también por otras tradiciones. And they were already known even before the Buddha. Y estas ya se conocían incluso antes de que apareciera el Buda. Some practitioners practice samadhi and go into this realm of form, Algunos practicantes practican samadhi y llegan a este reino de las formas, and some go even further to the so-called formless realm. y otros van incluso más allá, que es el reino de la no forma. But in order to become enlightened, we don't need to go that far. It's not strictly necessary. Pero para poder iluminarse no es necesario llegar hasta allá, no es estrictamente necesario. But shamatha, which is also known as the access concentration, Pero shamatha, que también se le conoce como el acceso a esta concentración, is a very important level of samadhi. es un nivel muy importante de samadhi. And so Buddhists have developed many strategies for cultivating that. Así que los budistas han desarrollado muchísimas estrategias para cultivar esto. And as we said last time, Y como dijimos la última clase, the defining feature of shamatha practices la cualidad que define la práctica de shamatha is limiting the scope of our attention. es limitar the scope, Yeah, kind of the range, sí, el rango de nuestra concentración, so that we can focus on a specific object para así poder enfocarnos en un objeto específico while withdrawing our attention from everything else. Mientras quitamos o dispersamos la atención de lo demás. So, for example, we were practicing concentration on our breath, Así que, por ejemplo, estamos practicando la concentración de nuestra respiración and when we do that, y cuando hacemos esto, we remove our awareness from everything that is not the breath. quitamos la conciencia de todo lo demás que no sea la respiración. In Buddhism, we have all these fun ways of describing reality. En el budismo tenemos todas estas maneras muy chistosas de describir la realidad. And one way to describe reality is to say, Y una forma de describir la realidad es decir, for example, that everything that exists is either this notebook or not this notebook.
Por ejemplo, que todo lo que existe es o este cuaderno o no este cuaderno. So the entire reality is this notebook and everything else. Así que, sorry. All of phenomena can be divided into two categories, this notebook and everything else. Ah, ok. Así que dos formas de describir los fenómenos. All of phenomena, La forma de describir todos los fenómenos we can classify them los in, podemos clasificar en este cuaderno and everything else. y la otra es todo lo demás. So one category is this notebook, Así que una categoría es el cuaderno and the other category is everything else. y la otra categoría es todo lo demás. Normally, we discuss this when we talk about emptiness, Normalmente discutimos esto cuando hablamos de vacuidad, because when we talk about emptiness, we need to identify the object very precisely. porque cuando hablamos de vacuidad, primero debemos identificar el objeto con mucha precisión. But it also works for shamatha, Pero también funciona para shamatha, because in shamatha, you have two types of phenomena. porque en shamatha tienen dos tipos de fenómenos. Your object Tu objeto and everything else. y todo lo demás. And to practice shamatha successfully, Y para poder practicar shamatha de forma exitosa, you need to focus on your object debes enfocarte en tu objeto and withdraw from everything else. y quitar todo lo demás. What happens is that our attention keeps running away to everything else. Lo que pasa es que nuestra atención se va yendo hacia todo lo demás. It's as if it keeps expanding towards these other objects. Es como si se expandiera a todos los demás objetos que hay. And we need to artificially bring it back. Y necesitamos artificialmente traer la atención de vuelta. So, one way to describe it is to say it's the process of coming back. Así que una forma de describirlo es el proceso de traerlo nuevamente. And eventually, our attention stops doing that. Y eventualmente nuestra atención para de hacer esto. On the more advanced stages, it is no longer running away from the object. En los niveles más avanzados no hay ya necesidad de alejarse, run away. It's no longer running away from the object. Ya no está alejándose del objeto, It's staying on the object. sino que se permanece en el objeto. And we just need to help it to illuminate the object more clearly. Y solo necesitamos ayudar esta atención a iluminar este objeto más claramente. So this is related to the two main obstacles in shamatha. Así que esto está relacionado a los dos obstáculos que encontramos en shamatha. One is the opposite of stability. Uno es lo contrario a estabilidad And this one is usually called excitation, y a este se le llama por lo general excitación, which means that our mind is a bit too active. que significa que nuestra mente está un poco muy activa. If your mind has a lot of distracting thoughts, that's where you are. Si su mente tiene muchos pensamientos distractores todo el tiempo, ahí es donde está. And the other one is the opposite of clarity. Y el otro obstáculo es lo opuesto a claridad It's usually translated as laxity. y generalmente se le traduce como laxity. Mhm. Let me. Sorry. Laxitud. Yeah. I think that. ¿Saben qué es laxitud? Well, We don't use that one. well, no one uses laxity in English either. Creo que es relajamiento. No, that would be a more positive thing. Ajá. Yeah. Well, let's use laxitud, but I'll explain it. Laxitud y luego Yeah, I'll explain what it chéquenlo means. bien. Ajá. Yeah, in Buddhism we use a lot of these technical words, Sí, en budismo utilizamos mucho estas palabras técnicas and
normal people, quote unquote, normal people, wouldn't even know what that means, even if it's their own language. Sí, personas normales no sabrían lo que significa, incluso si es su propio idioma. That also is true in English. Eso también es verdad en inglés. Our languages were not created for the Dharma, Sí, nuestros lenguajes no fueron creados para el Dharma, whereas Sanskrit and Tibetan were created for the Dharma. mientras que el sánscrito y el tibetano fueron creados para el Dharma. Tibetan was actually artificially constructed for the Dharma. El tibetano, de hecho, fue construido artificialmente para el Dharma. Or upgraded is a better way Sí, to say it. o mejorado And, para el Dharma. and Sanskrit was probably always the language of Dharma. It was not really a spoken language. Sí, y el sánscrito probablemente, más bien siempre, fue... It was a Dharma language, Sí, era un idioma del Dharma, not something to use on a daily level. no algo para utilizar de manera diaria. So what is laxity? Así que, ¿qué es laxitud? It means that we're too relaxed, yes. We're not energetic enough. Es que sí, estamos muy relajados, no estamos lo suficientemente energéticos. And that's a bad thing in this case. Y eso es algo malo en este caso. It's as if someone tried your muscle, Es como si alguien tried the toe, checked, probara o checara tu músculo. and they discovered that no, there's not enough tone in it. Si descubrieran que no, pues no está muy macizo. It can't perform the function. No, sí, no puede hacer la función, está muy débil. Or someone, maybe you're having a day of depression. O alguien tal vez tiene depresión. Your friend opens the door to your bedroom and you're just lying on your bed. Tu amigo abre la puerta de tu cuarto y tú solo estás acostado en tu cuarto. Kind of like a starfish, like Sí, como una estrella de mar ahí echada. and your body is just completely devoid of energy. Y tu cuerpo carece completamente de energía. That's a good example of laxity. Ese es un buen ejemplo de laxitud. And the strongest form of laxity is dullness. I don't know if that's any better. Y el Torpor. tipo más poderoso de laxitud es, Dullness or torpor. Sí, es como sopor. Mhm. Sí, sopor, And- somnolencia. In worst case, we're just falling asleep. Sí, en cualquier caso es que nos estamos como quedando dormidos. So moving towards sleep means you're moving towards laxity. Ujú, así que yéndose como hacia el quedarse dormido es como irse hacia un estado de laxitud. And when you're moving towards excitation, it's as if you're drinking more and more and more cups of espresso. Y cuando vas hacia... sorry, I forgot. When you're moving towards excitation. Cuando vas hacia la excitación es como si tomaras muchas tazas de espresso And maybe even snorting some cocaine. e incluso tal vez cocaína. Because that's how your mind becomes. Porque así es como tu mente se vuelve. It's as if you can't sit still. Es como si no te puedes quedar quieto. You're exploding with energy. Estás explotando de energía, But there's no stability. pero no hay estabilidad. And once again, these are two extremes Y otra vez, estos son dos extremos on one spectrum. en un espectro And between them is samadhi. y entre ellos está samadhi. So to cultivate samadhi, you're constantly moving a little bit to the left, a little bit to the right. Así que para cultivar samadhi constantemente te estás moviendo un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha And you're finding that finer and finer balance. y estás encontrando cada vez más ese fino balance. So the positive qualities in this case Así que las cualidades positivas en este caso are stability son estabilidad and clarity. y claridad. And the third quality added to these Y la tercera cualidad añadida a estas is relaxation. es la relajación, That is kind of the preliminary quality. que es la cualidad preliminar. Because if you don't have relaxation, it will be very difficult to work on stability and clarity.
Porque si no tienes relajación va a ser muy difícil trabajar en la estabilidad y en la claridad. And here's one more technical explanation, Y aquí hay otra explicación técnica which it might sound difficult right now, que puede ser que suene difícil ahorita, but if you keep revisiting it, eventually it will become very familiar. pero si siguen revisitándola se va a volver cada vez más familiar And it will be very important to understand Rinpoche's teachings eventually. y va a ser muy importante para entender las enseñanzas de Rinpoche. Because when Rinpoche teaches, he often teaches these very advanced practices, Porque cuando Rinpoche enseña, él enseña estas prácticas muy avanzadas, including the practices known as the Great Seal, Mahamudra, incluyendo las prácticas como el gran sello, Mahamudra, and Great Perfection, Dzogchen. y la gran perfección, que es Dzogchen. And these are very advanced methods for becoming awakened, Estos son métodos muy avanzados para llegar al despertar, but they use the very same words we're discussing right now. pero utilizan las mismas palabras que estamos discutiendo ahorita. Sometimes Rinpoche teaches from his direct experience, A veces Rinpoche enseña desde su experiencia directa, and sometimes he uses a text. a veces utiliza un texto, And in those texts, you will see the same words. y en esos textos verán estas mismas palabras So, two words in particular. y dos palabras en particular. And this is where, again, we will need to unpack it. Y aquí es donde otra vez vamos a tener que desempacar estas palabras. So, in the practice of shamatha, we need two mental functions. Así que en la práctica de shamatha necesitamos estas dos funciones mentales que son That are difficult to translate. difíciles de traducir. In English, we do have relatively good words. En inglés relativamente hay mejores palabras para explicarlo. Problems start when we go to Spanish, Portuguese, French, El problema es cuando vamos a español, portugués, francés, and probably many other languages. probablemente muchos otros idiomas. Russian is somehow fortunate with this, El ruso de cierta forma es un poco afortunado en esto, but that's because it has this old tradition of Christian meditation. pero es porque tienen esta vieja tradición de meditación cristiana. But anyhow, in English, these are called mindfulness and introspection. Pero en inglés se llaman, mindfulness, que seguro lo han escuchado, que en español lo traducimos como atención plena, y, And introspection. e introspección. So the second one is okay. El segundo está bien, The problem is with this mindfulness business. el problema es con esta palabra mindfulness o atención plena. Because currently there's two different interpretations of what this word mindfulness means. Porque en estos días hay dos interpretaciones de lo que significa mindfulness. We could say modern scientific, that's one, Podemos decir como la definición científica moderna or just modern, o solo como moderna and the traditional one. y la definición tradicional. The modern one has to do with being in the present moment, La definición moderna tiene que ver con estar en el momento presente and the most popular definition coming from John Kabat-Zinn y la definición más popular es esta que hizo John Kabat-Zinn, who is a big mindfulness researcher. que es un gran estudioso e investigador de mindfulness. His definition is that mindfulness is moment by moment, Y su definición de mindfulness es que momento a momento, non-judgmental sin juzgar, awareness conciencia of whatever's happening in the present moment. de lo que sea que esté pasando en el momento presente. So, moment by moment, Así que
momento a momento, without judgments, sin juicios and being aware of whatever's in the present moment. y siendo consciente de lo que sea que está pasando en el momento presente. Atención plena works well for that. Atención plena funciona bien para esto, But that's not the traditional Buddhist understanding of mindfulness. pero esta no es la definición tradicional en el budismo de mindfulness, Even though this definition came kind of from Buddhism, it just arose much later in history. aunque esta definición moderna vino del budismo y llegó mucho después. The Sanskrit word for mindfulness is smriti. La palabra sánscrita de mindfulness es smriti, Smriti. smriti, But most people are more familiar with the Pali word sati. pero muchos están más familiarizados con la palabra en Pali, que es sati, Sati. Mhm. sati. And so the English word mindfulness is a translation of that. Así que la palabra en inglés mindfulness es una traducción literal de esto, de esta palabra Pali. So if you look at the early definitions of sati or smriti in Sanskrit and Pali, Así que si ven las definiciones más antiguas de sati en sánscrito y en Pali, you see a very different interpretation. verán interpretaciones muy diferentes. It is described as a mental function Se describe como una función mental that simply does the job of remembering. que simplemente hace el trabajo de recordar. So a better translation in the Buddhist context is recuerdo, Así que una mejor traducción desde el contexto budista es recuerdo. uh-huh. And I've also seen some Spanish translators use the term recordación. O he escuchado otros traductores en español que dicen recordación, pero creo que Yeah, but I think that also Recordar. no one. I've seen the Alex Berzin's website translators use recordación in the glossary, but what do I know? Yeah. It's because I think recordación doesn't exist. Sí, it's Most not, probably. not well said, Yeah. but I don't know. Yeah, but sometimes when we translate Buddhist teachings in this day and age, we have to actually create artificial words. So sometimes that happens too. Sí, a veces crean estas nuevas palabras, aunque no existe recordación, como que las crean para intentar definir o describir bien la definición original. That also happens in English. Eso también pasa en inglés. But recuerdo, I think, is good Pero recuerdo, creo que está bien, because what it says is that the work of sati is to just remember something. porque lo que dice es que el sati es simplemente el recordar algo. In shamatha, it remembers the object. En shamatha, esto aplica como recuerda el objeto. When we forget the object, it means that our sati turned off. Cuando nos despistamos y olvidamos el objeto, es que el sati se apagó. Sati is also necessary for the practice of shila. Sati también es necesario para la práctica de shila. Let's say you decided that your shila today is not to yell at people. Digamos que su shila de hoy es no gritarle a las personas. As long as you remember that, your sati is working. Mientras lo estés recordando constantemente, tu sati está funcionando. And when you forget about that, your sati has turned off. Y cuando lo olvidas es que tu sati se apagó. And that's when you start yelling Y ahí es cuando empiezas a gritar and throwing plates at people. y le avientas platos a las personas. So if you want to perfect your shila, you need to strengthen your sati. Así que si quieren perfeccionar su shila, deben también fortalecer su sati. And the same is true for shamatha. Y lo mismo aplica para shamatha. The stronger your sati becomes, Mientras más fuerte se vuelva su sati,
the more concentrated you are. más concentrados van a estar. So when we train in shamatha, we're naturally strengthening our sati moment by moment. Así que cuando estamos practicando shamatha, momento a momento estamos fortaleciendo nuestro sati. But sati cannot work on its own, Pero sati no puede trabajar por sí mismo and that's why it needs its little buddy, introspection. y por eso necesita a su amigo la introspección. So the definition of introspection Así que la definición de introspección is that it is a repeated checking or scanning of the state of our body and mind. es una constante revisión de nuestro estado Body and mind. de nuestro estado de cuerpo y mente. We do it occasionally Lo hacemos ocasionalmente as needed. cuando se necesite, So a beginner needs to apply introspection a lot, así que como los principiantes necesitan aplicar la introspección bastante and an advanced practitioner of concentration, y un practicante avanzado de concentración, they wouldn't need as much introspection ellos no necesitarían tanta introspección because their mindfulness is already so strong. porque su mindfulness ya es muy fuerte. Yeah, so we will use recuerdo for mindfulness. Entonces su recuerdo ya es muy fuerte. Yeah, so remember that mindfulness can mean two different things. Sí, entonces recuerden que voy a decir en vez de mindfulness recuerdo, pero recuerden que son estas dos definiciones. So when we're practicing shamatha as beginners, Así que cuando empezamos a practicar shamatha como principiantes, introspection checks whether we are distracted. la introspección checa si estamos distraídos o no. It also checks if we're falling asleep. También revisa si nos estamos quedando dormidos. It also checks whether something happened with our posture. También checa si algo pasó con nuestra postura. So it's compared to quality control. Así que es un poco como un control de calidad Or a little spy. o un espía Or a little policeman, but I don't like that. o un policía, pero no me gusta mucho eso. It's more that it's a compassionate coach, compassionate trainer. Es como un entrenador de la compasión, compasivo, un entrenador compasivo And who notices when there's something wrong with our mental or physical state. que nota cuando algo está mal con nuestro estado físico o mental. So when we notice that we have become distracted, Así que cuando nos fijamos, notamos que estamos distraídos with the help of introspection, con la ayuda de introspección, then we need to go back to the object. entonces debemos regresar a nuestro objeto de enfoque. And when we notice that we have become too relaxed, Y cuando notamos que estamos muy relajados, meaning we are falling into laxity, que estamos cayendo en laxitud, we're losing clarity, estamos perdiendo claridad, maybe even falling asleep. incluso tal vez ya cayéndonos de sueño, We also need to fix that también debemos arreglar esto by applying the necessary technique. aplicando las técnicas necesarias. And the main technique for fixing laxity Y la principal técnica para arreglar la laxitud is to strengthen our interest in the object, es fortalecer nuestro interés en el objeto, kind of become more curious in the moment. como ser más curioso en el momento. That naturally makes our mind more bright. Eso naturalmente hace a nuestra mente más brillante, más brillosa, más And it luminosa dispels this heaviness. y disipa esta carga. So let's do
a little bit of mindfulness of breathing together. Así que hagamos un poco esta práctica de recuerdo con la respiración. And first we can stretch if necessary. Primero podemos estirarnos si es necesario, Drink some water, do a little victory dance. tomar un poquito de agua, no sé, sí, lo que tengan que hacer. And then finding a comfortable stationary position. Y después encontrar un asiento cómodo, una postura cómoda. And so the first thing we do is bring our attention to the body, Así que lo primero que hacemos es traer la atención a nuestro cuerpo, noticing its sensations. notando sus sensaciones. In particular, noticing the contact between our body and the cushion, En particular, notando el contacto de nuestro cuerpo con el cojín de meditación and allowing that whole area to relax, y permitiendo que toda esa área se relaje, including our feet and toes, incluyendo nuestros pies, nuestros dedos de los pies, our legs in general, nuestras piernas en general, and then our torso, después nuestro torso, our hands and fingers, nuestras manos, dedos de las manos, and our face. y nuestra cara, And then the entire body. y después todo el cuerpo, Allowing the breath to move naturally, permitiendo que el aire entre y salga naturalmente, not trying to control it, no intentando controlarlo, and with our mind establishing a positive motivation. y con nuestra mente establecemos una meditación positiva, A motivation that has to do with happiness and freedom for as many beings as possible. Una motivación que tiene que ver con la felicidad y la liberación de la mayor cantidad de seres posible. May our practice lead to that. Que esta práctica lleve a esta motivación. And then for the main part, Y después para la parte principal, bringing our attention to the sensations of breathing, traemos la atención a las sensaciones de nuestra respiración throughout the entire body. A través de todo el cuerpo. So not limiting it to just the abdomen or just the nostrils. Así que no solo limitamos la atención a nuestro abdomen, a nuestra nariz, Just all the sensations that change solo todas las sensaciones que cambian with the inhalation and with the exhalation. con la inhalación y con la exhalación, Observing these with curiosity. observando estas con curiosidad.
This is where we use mindfulness and introspection. Aquí es donde utilizamos el recuerdo y la introspección. Mindfulness remembers these sensations, El recuerdo estas sensaciones. it prevents us from forgetting about the object. Previene que nos olvidemos del objeto de enfoque. But because we will get distracted, Pero como sí nos vamos a distraer, when that happens, when the distraction occurs, cuando ocurre la distracción, introspection helps us notice that, la introspección nos ayuda a darnos cuenta and then we can return to the object. y después podemos regresar al objeto de nuestra meditación, que es la respiración. If you're noticing a lack of clarity, Si notan una falta de claridad, maybe even feeling sleepy, tal vez incluso se sientan con sueño, that's when it's good to become even more curious ahí es bueno que sean todavía más curiosos and to try to notice even more sensations, e intenten notar todavía más sensaciones, even their subtle changes. aunque hayan cambios muy sutiles. Every moment of functioning mindfulness Cada momento de esta función del recuerdo strengthens our concentration, fortalece nuestra concentración and every time our introspection notices something, y cada vez que nuestra introspección nota algo, and then we fix the problem, solucionamos el problema, also strengthens our concentration. eso también fortalece nuestra concentración. So getting distracted is not something to feel bad about, Así que el distraerse no es algo por lo que se deban sentir mal, but we do need to keep fixing it. pero sí debemos continuamente estarlo arreglando.
Then coming back to all of the sensations of the body. Después regresando a todas las sensaciones del cuerpo, Noticing how our body feels. notando cómo se siente nuestro cuerpo, And then mentally dedicating the energy of this practice y después dedicando mentalmente la energía de esta práctica so that it can lead to our highest aspirations, para que pueda llevarnos a nuestras aspiraciones más altas, to the well-being of all beings. al bienestar de todos los seres. And then introducing some movement to the body, Y después introduciendo un poco de movimiento al cuerpo and slowly concluding. y lentamente concluyendo. Thank you. Gracias. So that's one more session of shamatha. Así que esta es una sesión más de shamatha. Even if you didn't do any between our classes, Even- Incluso si no la practicaron entre clases en sus casas, you at least have done 2 sessions of shamatha now. entonces por lo menos ahora han hecho 2 sesiones de shamatha And that's great. y eso está súper bien. The more you do it, and the more regularly you do it, Entre más lo hagan y más si regularmente lo hagan, the better your shamatha will become. se volverá cada vez mejor su práctica de shamatha. Shamatha and meditation in general Shamatha y meditación en general is exactly like physical training. es exactamente como un entrenamiento físico. If you don't do it regularly, your muscles degenerate. Si no lo haces regularmente, el músculo se debilita. There is a way to stop that regression. Sí hay una forma de evitar esta regresión, But in order to reach that stage of not going back, pero para poder llegar a este estado de no retornar, no regresar, you need to gain what the Tibetans call realization. deben lograr lo que los tibetanos llaman la realización. In English and maybe in Spanish, realization can mean just understanding something. En inglés, así como en español, realización significa simplemente entender algo, But that's not the meaning here. pero ese no es el significado aquí. In the Buddhist context, realization means a high spiritual achievement. En el contexto budista, realización significa un logro espiritual muy avanzado, muy alto. One of those realizations is shamatha itself. Una de esas realizaciones es el shamatha en sí mismo, The state where you can focus for 4 hours. el estado donde te puedes enfocar por 4 horas, Perfectly. perfectamente. To reach that, most people need a lot of time in retreat. Para llegar a esto, muchas personas necesitan mucho tiempo de retiro, In very good retreat conditions. en condiciones muy buenas de retiro. But if you reach shamatha, your attention will remain on that level. Pero si logras shamatha, If you realize shamatha, si realizas shamatha, your attention will remain on that level of development. tu atención permanecerá en ese nivel de desarrollo. It will not in this life degenerate again, En esta vida no se degenerará unless otra vez, maybe you receive brain trauma or something like a that. menos que recibas un trauma cerebral o algo así. But most people do not go that far, at least not yet. Pero la mayoría de las personas no llegan tan lejos, por lo menos todavía no. So we probably do need that daily training. Así que probablemente nosotros sí necesitamos este entrenamiento diario. Same as with our physical muscles. Lo mismo que con nuestros cuerpos, nuestros músculos. They say take 12,000 steps a day, for example. Dicen, por ejemplo, sube
15 escaleras al día. 12,000. 15,000, perdón. 12? 12,000. Take 12,000 steps, or train your core muscles, O entrenen su abdomen. and that will help you avoid some unnecessary traumas. Y eso les ayudará a no generar como traumas físicos en su cuerpo. And the same is true with this muscle of samadhi. Y lo mismo funciona con este músculo mental de samadhi. It works best if we keep training it every day. Funciona mejor si lo entrenamos todos los días. And there is some early research on the benefits of shamatha Y si hay estudios recientes sobre los beneficios de shamatha for people with ADHD, para personas con ADHD, attention deficit and hyperactivity sí, syndrome. déficit de atención plena o algo así. Attention deficit and hyperactivity syndrome. Y síndrome de hiperactividad. And there's probably going to be more research on that. Y probablemente haya más investigaciones al respecto. But what that shows is that even if you have very strong problems with attention, Pero lo que muestra es que incluso si tienen fuertes problemas de atención, shamatha can help. shamatha podrá ayudarlos. We just need to practice it in a very intelligent way. Solo debemos practicarlo de una forma muy inteligente. In the 70s, En los 70s, when Buddhism was just coming to the Western countries, cuando el budismo apenas llegaba a los países occidentales, first generation practitioners made a lot of mistakes, la primera generación de practicantes cometieron muchos errores and we are now very privileged to learn from their mistakes. y nosotros somos muy privilegiados de aprender de sus errores Instead of having to make our own. en vez de tener que cometer los propios, los nuestros. So one of the mistakes with shamatha Así que uno de los errores con shamatha was that people were trying too hard. era que las personas estaban tratando demasiado. They were too focused on achieving it fast, Estaban demasiado enfocados en lograrlo rápidamente. and so instead of progressing smoothly, Así que en vez de progresar sutilmente o poco a poco, they would overexhaust their nervous system. Agotaban su sistema nervioso. And they would just get burnout instead of shamatha. Sí, y simplemente ya sufrían como un colapso Instead of shamatha. en vez de shamatha, o sea, la forzaban. Actually, in the Tibetan tradition, De hecho, en la tradición tibetana there is a description of a disorder or disease that we can cause by meditating incorrectly. hay una descripción de un desorden o una enfermedad que proviene de practicar erróneamente. It is also known in the Japanese tradition, Y también en la tradición japonesa and probably in other traditions as well. y en otras seguramente también. In Eastern Asia, it's sometimes described as the Zen disease. En Asia del Este se describe como la enfermedad de Zen. Zen. And in Tibet, it's known as Lung. Y en el Tíbet se le conoce como Lung. But Lung is just a general word for our subtle energies. Pero Lung en realidad solo es una palabra general para nuestra energía sutil. And in this case, it means that they lose their harmony. Pero en este caso significa que de tanto practicar pierden su armonía. Because we were practicing with too much tension. Porque estaban practicando con demasiada tensión. And maybe because we chose a practice that doesn't really suit us. Y tal vez también porque escogimos una práctica que no nos favorece a nosotros. Maybe it's just we're not ready for this practice yet.
Tal vez simplemente no estamos listos para esta práctica todavía, or this practice doesn't suit our personality. o esta práctica no va en acorde con nuestra personalidad. So with shamatha, there are many, many, many different techniques. Así que con shamatha hay muchísimas técnicas. You can choose the one that works for you. Pueden escoger la que les funcione a ustedes. In the Pali tradition, En la tradición Pali, they describe 40 important shamatha objects. describen 40 objetos de shamatha importantes. And all of these come from the teachings of the Buddha. Y todos estos vienen de las enseñanzas del Buda. And in the Tibetan tradition, there are even more. Y en la tradición tibetana hay aún más. But some are especially popular. Pero algunas son especialmente populares. So let's briefly look at them. Así que veámoslas brevemente. If this was a shamatha course, Si este fuera un curso de shamatha and we had many classes in it, y tuviéramos muchas clases, we would have time to try them. tendríamos tiempo de probarlas cada una. But this course is just an intro to meditation in general. Pero este curso es una introducción a la meditación en general. So we're doing an overview. Así que estamos viendo una panorámica general. So one object is the breath, Así que un objeto puede ser la respiración. and the Buddha recommended it especially Y el Buda la recomendó especialmente for people who suffer from too many thoughts, para personas que sufren de demasiados pensamientos, or as we now call it, rumination. o como ahora lo llamamos, Rumination, ruminación, which just means that there's excessive thinking in our mind. que significa que hay pensamiento excesivo en nuestras mentes. So mindfulness of breathing is especially good for that. Así que la práctica de respiración es especialmente buena para esto. And that's why it's the most popular meditation practice in the world. Y tal vez es por esto que es la práctica de shamatha más popular en el mundo. It's used in many, many psychological approaches. Se utiliza en muchos acercamientos psicológicos, In Buddhism, Hinduism, en budismo, hinduismo, Christianity, Islam, cristianismo, islam, etc. etc. So that's the one that we've tried together. Y ese es el que practicamos ahorita, hace rato. And our resource folder on Google Drive, Y en el drive de este curso we have a recording of that. tenemos una grabación de esta práctica de la respiración, shamatha. For beginners, that's a very good technique, Para principiantes es una técnica muy buena and it has a lot of benefits for our body, y tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo, because in this practice we release the tension more and more, porque en esta práctica liberamos la tensión más y más, and that seems to positively affect our nervous system, y esto parece afectar positivamente nuestro sistema nervioso and that just improves everything. y simplemente mejora todo. Basically, it just means less stress, Básicamente significa menos estrés. and less stress usually means something good in our society. Y menos estrés significa generalmente algo bueno en nuestra sociedad. There's a whole scientific thing there that we could go into, but we don't have the time. Sí, hay estudios científicos los que nos podremos adentrar, pero no tenemos tiempo. So, just in brief, mindfulness of breathing is good. Así que en breve, la práctica de shamatha de la respiración es buena. Another object Otro objeto that is very popular in the Indo-Tibetan tradition que es muy popular en la tradición indotibetana is a visualized object. es una visualización, el objeto como una visualización. It can be a visualized figure
like the Buddha or Tara. Puede ser la visualización de una figura como el Buda o como Tara. So that's why we have all these images. Por esto tenemos todas estas imágenes. They help us build that visualization. Nos ayudan a construir esta visualización, But it can also be a syllable, pero también puede ser una sílaba which also symbolizes something. que también simboliza algo, Or it can be a visual symbol like a lotus flower. o puede ser un símbolo como una flor de loto. And there are many other symbols in all the different traditions. Sí, hay muchos símbolos en esta tradición y en todas. One time, His Holiness the Dalai Lama was invited to teach shamatha to Christians. Una vez su santidad el Dalai Lama fue invitado a enseñar shamatha a los cristianos And he said that they could, for example, focus on the image of Mary or Jesus, y él dijo que, por ejemplo, se podían enfocar en la imagen de María o de Jesús or the symbol of the cross, o el símbolo de la cruz, which that's the object that we're talking about. que es el objeto del que estamos hablando aquí. So all of the traditions would have objects like this. Así que todas las tradiciones tienen objetos como estos. I think in the same teachings he said that Muslims could focus on the calligraphy of the name of Allah, Y creo que en estas mismas enseñanzas el Dalai Lama dijo que los musulmanes se podían enfocar en la calligraphy of the name of Allah. en la caligrafía del nombre de Alá, And there are many other examples like that. y hay muchos otros ejemplos. And if we don't follow any particular tradition, we just can imagine something with a positive symbolism. Y si no seguimos ninguna tradición, podemos visualizar algo, un símbolo positivo, Even if it's just a circle of light. incluso si es solo como un círculo de luz. And actually, different colors would affect our mind in different ways. Y de hecho, diferentes colores afectan a nuestra mente de diferentes formas. So, a category of this practice is just to concentrate on colors. Así que una segunda categoría de esto es simplemente el enfocarse en colores. Lights of different colors, Sí, luces de diferentes colores. and so forth. So, this is it's a large category, Sí, es una categoría muy larga. and some people really enjoy it. Y algunas personas de verdad lo disfrutan. It is especially good for people who have strong imagination, Es especialmente bueno para personas que tienen una fuerte imaginación. and it's also prescribed for people who have strong faith. Y también se prescribe para personas que tienen una fe muy fuerte. If you naturally have a lot of faith, wow. Wow. Si naturalmente tienes mucha fe And you, for example, have a relationship, you build a relationship with Tara, y, por ejemplo, construyes esta relación con Tara, la And- Buda femenina, and you imagine Tara, e imaginas o visualizas a Tara and you want to become like Tara, y quieres volverte como Tara, it will be easy for you to concentrate. será fácil para ti el concentrarte en esto. But maybe you don't have any faith at all, Pero tal vez no tienes nada de fe or you're struggling with visualization, o no te funciona muy bien como el visualizar, no eres muy bueno. and actually some people don't have any visualization at all. Y de hecho hay algunas personas que no tienen para nada visualización. There's a unique type of, a unique a unique condition, let's put it that way, Hay una condición única where people have no images donde las personas no tienen imágenes and no dreams. y tampoco tienen sueños. So obviously, then you can't use a visualized object. Así que obviamente no pueden enfocarse en una visualización como su práctica, Fortunately, there are many other objects, aunque afortunadamente hay muchos otros tipos de objetos de meditación. and the next popular object is the mind itself.
Y el siguiente objeto popular de práctica es la mente en sí. So I already mentioned Mahamudra and Dzogchen, Así que hace rato mencionamos Mahamudra y Dzogchen, and both of these traditions teach shamatha focused on the mind. y estas dos tradiciones enseñan shamatha enfocado en la mente. So in this practice, we concentrate on our mental activity, Así que en esta práctica nos concentramos en nuestra actividad mental and kind of the basis for our mental activity. y si es como The basis out of which mental activity arises. si se enfoca en la base de la actividad mental. So this practice is very good, again, for people with overactive minds. Y este tipo de práctica es buena para personas que tienen como mentes hiperactivas. And it's also good for people who are really curious about the nature of the mind. Y es bueno también para las personas que tienen curiosidad sobre la naturaleza de la mente. Because if you're watching something, you will, of course, start to understand the thing better. Porque, sorry, could you repeat? If you're watching something, Porque si están viendo algo, you start to understand that thing better. empiezan a entender ese objeto mejor. If you want to understand birds, Si quieren entender a los pájaros, you need to watch birds. tienen que observarlos. And the same is true with the mind. Y lo mismo pasa con la mente. So you can learn a lot through doing this practice. Así que pueden aprender muchísimo haciendo este tipo de práctica. And you can prepare yourself for Mahamudra and Dzogchen. Y pueden prepararse para las prácticas de Mahamudra y Dzogchen. Another popular object Otro objeto popular de práctica, or I should say another popular practice, not object, o debería ser otra práctica popular, is sometimes translated as shamatha without an object. se le traduce a veces como shamatha sin objeto de enfoque. That is a little bit of a mistranslation, Esto está un poco mal traducido, but just a little bit. pero solo un poquito. It's not completely wrong, No está completamente equivocada, but it is a little bit wrong. pero sí, pues sí está mal. So translators who work with Chokyamuni Rinpoche Así que los traductores que trabajaron con Chokyamuni Rinpoche, sometimes instead translated it a veces en vez de traducirlo, as shamatha without a reference point. lo traducen como shamatha sin un punto de referencia. That is much more precise. Esto es mucho más preciso. In this practice, En esta práctica, we completely release all objects completamente liberamos todos los objetos and we let our awareness rest without doing anything. y dejamos que nuestra conciencia descanse, rest, Without doing anything. sin hacer nada. As you can as you probably guessed, Así que como pensaron, this is both the most simple practice and the most complicated. esta es la práctica más simple, pero también la más complicada. It is most complicated for us as people of modern world. Es la más complicada para nosotros como personas del mundo moderno, Because it's very difficult for us to not do anything. porque es muy difícil para nosotros el no hacer nada. If we can try to do this practice, Podemos tratar de hacer esta práctica, but most of us will still be doing something. pero la mayoría de nosotros de cierta forma sí estaríamos haciendo algo. And the mistake that most people make when they first hear about this practice Y el error que comete la mayoría cuando escucha esta práctica is that they try to drop all objects, es que tratan de soltar todos los objetos, but their mind starts jumping between all sorts of things,
pero su mente empieza a brincar a muchas cosas diferentes and they kind of encourage that. y encarnan esto. And that's a mistake in this practice. Y ese es un error en esta práctica. So, of course, some people are naturally gifted in it. Claro que algunas personas nacieron para esta práctica, But most of us would find it easier to learn this one pero la mayoría de nosotros sería más fácil aprender esta after we have worked with an object. después de haber trabajado con un objeto. And also there are special sequences for learning shamatha without a reference point. Y también hay secuencias especiales para aprender esta práctica de shamatha sin referencia, Which can make the job a bit easier. que pueden hacer el trabajo un poco más fácil. It's possible that Rinpoche would teach this one, Es posible que Rinpoche enseñe esta, so we can prepare ourselves for that by doing practices with objects. así que podemos prepararnos para recibir esta enseñanza haciendo práctica de shamatha con un objeto de enfoque. There are also limited objects. También hay objetos limitados, For example, physical sounds. como por ejemplo sonidos físicos. We can focus on all the sounds that surround us right now, Podemos enfocarnos, por ejemplo, en todos los sonidos que nos rodean aquí. and it can be good as a beginner practice. Y puede ser bueno como principiante, So try doing that in your spare time, así que pueden tratar de hacer esto en su tiempo libre or if you're in a very noisy place. o si están en un lugar muy ruidoso. But that practice cannot take us all the way to shamatha. Pero esta práctica no puede llevarnos hasta shamatha. So that's why it's a limited object. Por eso se le llama de un objeto limitado. Still, it can be very good for relaxing. De todas formas puede ser bueno para relajarse. Another example is mentally repeating a mantra. Otro ejemplo es constantemente estar repitiendo un mantra, Mentally. mentalmente estar repitiendo un mantra. So you're just sitting there and you're mentally saying, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Así que están sentados y constantemente están diciendo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Also very good for relaxing, También es muy bueno para relajarse and it can actually strengthen some positive qualities of your mind, y de hecho puede fortalecer cualidades positivas de nuestra mente depending on which mantra you use. dependiendo de qué mantra utilicen. But to go all the way to shamatha, Pero para llegar hasta shamatha you would need to change the way you're working with the mantra. necesitarían cambiar la forma en que trabajan con este mantra. And Vajrayana texts describe those stages of changing the inner work. Y los textos Vajrayana describen cómo cambiar este trabajo interno de la meditación, But most people don't use it as their primary shamatha technique right now. sí, pero la mayoría de las personas ahorita no utilizan textos Vajrayana como su práctica de shamatha. Yes, so the mantra recitation is their primary shamatha practice. They don't use that, not many people. Sorry, could you repeat? So most people don't use the mantra recitation as their primary shamatha practice. Así que por eso muchos no utilizan como el recitar mantras como su práctica principal. Still, it can be very useful. Puede ser de mucho beneficio, Once again, if it works for your personality type. si funciona, pero una vez más, si funciona solo para su tipo de personalidad. For example, when I struggle with falling asleep, Por ejemplo, cuando a mí me cuesta trabajo dormirme, I just start mentally repeating a mantra, simplemente mentalmente empiezo a repetir un mantra and it does help me with relaxing and then falling asleep. y me ayuda a mí a relajarme y dormirme. But for you, that might not work at all. Pero para ti para ustedes puede que no les funcione. Maybe you need to watch your breath Tal vez deben revisar su respiración or do something else.
o hacer otra cosa, listen to sounds. escuchar los sonidos. For sleeping, it's actually good to focus on the sensations in your feet. Para dormir, de hecho, es bueno enfocarse en las sensaciones de sus pies Or the lower part of your body, o de la parte baja de su cuerpo, because that helps with the relaxation. porque eso ayuda a la relajación. So we're all different. Así que bueno, pues, todos somos diferentes. And then the next big popular category of shamatha practices Y la siguiente categoría muy popular de las prácticas de shamatha is my favorite one. es mi favorita, And it's not just my favorite in shamatha, y no es solo mi favorita en shamatha, it's my favorite in Buddhism in general. es mi favorita en el budismo en general. And you could say that's the only thing I've properly studied. Y se podría decir que esto es lo único en lo que he estudiado muy apropiadamente. And this is the practices of kindness, you could say, Y estas son las prácticas de la bondad, which can also be used as shamatha. que también pueden utilizarse como shamatha. So there's a particular famous combination of these methods, Así que hay una combinación en particular muy famosa de estos métodos, and that is known as the four immeasurables. y se le conoce como los 4 inconmensurables. That is the term used by the Indo-Tibetan tradition, Este es el término utilizado por la tradición indotibetana, because the Pali tradition has its own term. porque la tradición Pali tiene su propio término. And these four states are also taught in the yoga of Patanjali, Y estos 4 inconmensurables también se enseñan en el yoga de Patanjali, which is once again a non-Buddhist lineage. que una vez más es un linaje no budista, And that's the lineage you would find in most yoga clubs these days. y ese es de hecho el linaje que encontrarían en todas estas clases de yoga. So que in ven. in the root texts of that tradition, Así que en los textos raíz de esas tradiciones, these four states are also described. estos 4 inconmensurables también están ahí, As objects for developing samadhi. como objetos para desarrollar samadhi. So, what are these four states? Así que, ¿cuáles son estos 4 estados, los 4 inconmensurables? The first one in English is very often called loving kindness. El primero en inglés, bueno, en español, perdón, es amor bondadoso, Ajá. aunque a mí mi traductora me dijo que es solo bondad. Yeah, well, let's first use amor bondadoso. Amor bondadoso, And sometimes it's just translated as love. a veces solo se le traduce como amor, So that's the first one. We will explain the meaning later. así que ese es el primero. The second one is compassion. El segundo es compasión. The third one, a good translation for it is empathetic joy. El tercero es alegría empática. And sometimes it's also translated as sympathetic joy. También se le traduce a veces como alegría sympathetic, compartida. Yeah, something like that. But empathetic, that's a good one, the first Sí, option. pero alegría empática está bien. And then the fourth one typically is called equanimity. Y la cuarta se le llama ecuanimidad, And some also translate it as impartiality. y algunos también lo traducen como imparcialidad. Yeah, so loving kindness or Así love, que amor bondadoso o amor, compassion, compasión, empathetic joy, alegría empática and equanimity. y ecuanimidad. All four of these Estas 4 can serve as samadhi practices, pueden servir como prácticas de samadhi, but they also help us develop these types of kindness. pero también nos ayudan a desarrollar estos tipos de bondad.
So some people would use one of these for both for samadhi and for kindness. Así que algunos utilizarían estas cuatro para samadhi y para generar bondad. And if you have a different samadhi practice, for example, mindfulness of breathing, Y si tienen una práctica de samadhi diferente, como por ejemplo la de la respiración que vimos, you would still need to do the four immeasurables. de todas formas tendrían que hacer los cuatro inconmensurables for developing kindness. para desarrollar bondad. So maybe it's just because I'm so lazy Entonces tal vez es porque soy muy flojo, that I like that you can do two things with one practice. que me gusta que puedes hacer dos cosas en una sola práctica. But that doesn't have to be true for you. Pero esto no tiene que ser verdad para ustedes. Maybe you love concentrating on the image of Tara, Tal vez ustedes aman concentrarse en la imagen de Tara or on your own mind to understand what the mind is. o en su propia mente para entender lo que es la mente. So don't feel that my excitement about the four immeasurables has to also be your excitement. Así que no sientan que mi emoción por los cuatro inconmensurables debe ser también su emoción. Different Buddhist translators have different specialties. Diferentes traductores Buddhistas budistas Have- tienen different areas of expertise. diferentes expertise. Mhm. Yeah, and so if it wasn't me, there could be some person here being very excited about emptiness. Así que si no fuera yo, tal vez habría otro traductor aquí súper emocionado por la vacuidad. And emptiness can also serve as an object of concentration. Y la vacuidad también puede ser un objeto de concentración en nuestra práctica, But that's complex because then you have to understand what emptiness is. pero eso es muy complicado porque entonces deberían entender bien lo que significa, lo que es la vacuidad. And to understand emptiness is more difficult than to understand kindness. Y para entender la vacuidad es mucho más complicado que entender la bondad. So all the four immeasurables are different aspects of kindness. Así que los cuatro inconmensurables son todos diferentes aspectos de la bondad. They manifest in different situations. Se manifiestan en diferentes situaciones. Loving kindness manifests in kind of neutral situations. El amor bondadoso se manifiesta en situaciones neutrales. For example, I look at my friend Rodrigo here, Por ejemplo, veo aquí a mi amigo Rodrigo and I see that he's not actively suffering, y veo que no está activamente sufriendo and he's also not actively in bliss. y no está activamente en gozo. So that makes him a suitable object for loving kindness. Así que esto lo hace a él un objeto apropiado para la bondad. If he were suffering, Si él estuviera sufriendo, then compassion would be appropriate. entonces la compasión sería apropiada. If he were happy, if he was in bliss, Si él estuviera en el gozo supremo, then empathetic joy would be great for that. entonces la alegría empática sería perfecta para esto. And equanimity just provides the firm foundation for it all. Y la ecuanimidad provee en sí como la base, el fundamento de todo. Eventually, we need to cultivate all four of these. Eventualmente debemos cultivar todas estas cuatro. On the Tibetan Buddhist path, it's absolutely indispensable. En el camino del budismo tibetano, estas son indispensables, Because without these, you cannot cultivate bodhicitta, porque sin estas no puedes cultivar lo que se llama bodhicitta, which is that wish to become awakened for the benefit of all sentient beings. lo cual es este deseo firme de llegar al despertar para el beneficio de todos los seres. And no bodhicitta, no awakening. Y si no hay bodhicitta, no hay despertar. So eventually, everyone in the Tibetan tradition has to work with the four immeasurables. Así que eventualmente todos todos en el budismo tibetano deben trabajar
deben practicar los 4 inconmensurables. But they're also necessary for emotional intelligence. Pero también son necesarios para la inteligencia emocional. In fact, one of the best strategies for developing emotional intelligence De hecho, una de las mejores estrategias para desarrollar inteligencia emocional is to work with the four immeasurables. es trabajar con estos 4 inconmensurables. And for that reason, they're included in many programs for the cultivation of emotional intelligence. Y por esta razón se incluyen en muchos programas para el desarrollo de esta inteligencia emocional. So in this course, we'll just focus on loving kindness. Así que hoy nos vamos a enfocar solo en el amor bondadoso. And just in general in this course. Perdón, en general en este curso. Because to cover all the four immeasurables properly, Porque para cubrir apropiadamente los 4 inconmensurables, you need at least 10 classes, in my experience. necesitan en mi experiencia al menos 10 clases. And that's just to become a beginner. Y esto es solo para ser un principiante en esto. Beyond that, there's as much material as you might want. Sí, más allá de eso hay muchísimo material. We could do a 3-year retreat together and still not fully cover all there is to cover. Podríamos hacer un retiro de 3 años juntos y no podríamos cubrir por completo toda la información, sí, todo lo que hay sobre los 4 inconmensurables. But the beautiful thing is you can start practicing these. Pero lo bonito de esto es que pueden empezar a practicar estas Right now. ahorita mismo. And we'll do that with loving kindness. Y lo vamos a hacer con el amor bondadoso. So the definition of it is as follows. Así que la definición de esta es la siguiente. It is a wish for beings to be happy Es el deseo de que todos los seres sean felices and have the causes of happiness. y tengan las causas de la felicidad. There's actually a similar definition in Christianity. De hecho, hay una definición similar en el cristianismo. Love is wishing good upon another. El amor es desear bien al otro. So the same idea. Así que es la misma idea. But of course, there are many facets of love that we talk about colloquially. Pero claro, hay muchas facetas de amor que hablamos muy coloquialmente. We say, I love tacos. Decimos, yo amo los tacos. And that's kind of different, right? Y eso es algo completamente diferente. And that's why they invented this strange wording of loving kindness. Y por eso crearon esta palabra extraña de amor bondadoso. In Sanskrit, it's called Maitri. En sánscrito se le llama Maitri. In Pali, it's called Metta. En Pali se llama Metta. And both of these words are connected to the idea of friendship or friendliness. Y estas dos palabras están conectadas al término amistad. O sí, amistad. Or friendly feelings. Sí, o sentimientos de amistad. Because a good friend wants you to be happy. Porque un buen amigo quiere que seas feliz. So when you become a friend to all beings, you want for all of them to eventually become happy. Así que cuando te vuelves un amigo de todos los seres, deseas que eventualmente todos sean felices. And remember, we talked about the 2 types of happiness. Y recuerden que hablamos de 2 tipos de felicidad. What loving kindness wants for all beings Lo que el amor bondadoso quiere para todos los seres is, you could say, a balanced, sustainable, hedonic happiness, outer happiness. es una felicidad hedónica sostenible, sustainable, Balanced, balanceada, wise, sabia, and then immeasurable inner well-being, immeasurable eudaimonic happiness. y una felicidad eudamónica o genuina, Immeasurable, inconmensurable. yeah. Because our planet does not have enough resources for everyone to have 10 cars. Sí, porque nuestro planeta no tiene los recursos para que cada persona tenga 10 coches.
In fact, our planet does not have resources to have billionaires on it, to be frank. De hecho, nuestro planeta no tiene los recursos para... Sorry, for what? For billionaires to exist. Para que existan, de hecho, los billonarios. Millionaires, maybe, who knows. Tal vez los millonarios. But generally, we do have to think about sustainability. Pero generalmente sí tenemos que hablar de sustentabilidad. And Buddha had thoughts on social harmony and social justice. Y el Buda sí tenía ideas sobre la justicia social. But eudaimonic happiness is not limited by anything. Pero la felicidad genuina o eudamónica no está limitada por nada. And so we can wish an immeasurable amount of that for anyone. Así que podemos desearles una felicidad genuina sin límites a todos. So at some point in the practice, we will have to meditate, let's say, on a really nasty, greedy person. Así que en un punto en la práctica vamos a tener que pensar en una persona que sea nuestro enemigo, que de verdad no nos cae bien. And specifically on a person who's very greedy, for example. Perdón, específicamente en una persona que es muy greedy. Tacaña. Pues sí, como tacaña. Mm-hmm. They want all the money and all the power. Sí, muy avaro. Sí, quieren todo el dinero y todo el poder. Obviously, that comes at the expense of others. Y claro, eso viene a expensas de otros. So that's not good. Y eso no es algo bueno. So as a good practitioner, we cannot wish for them to gain that limitless money and limitless power. Así que como buenos practicantes no deseamos que tengan todo este inmenso poder y dinero. But we can still wish for them to be happy, Pero de todas formas podemos desearles que sean felices, especially eudaimonically happy. especialmente esta felicidad eudamónica o genuina. And of course, may they still have water and food and the rest of Y it. claro que si tengan todo lo básico, comida, agua, todo. A dignified access to resources. Un acceso digno a los recursos. Yeah. So Gandhi has the saying that the planet has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Gandhi dice que el planeta tiene lo suficiente para... For everyone's need, like para necessities, las necesidades de todos, but not for everyone's pero no avarice. para los deseos, Yeah, avarice. pero Everyone's. no para la avaricia de todos. So that's just something that we keep in mind when we do this practice. Así que eso es algo que podemos mantener en mente cuando hacemos esta práctica. And then we start doing it Y después, bueno, empezamos a hacerla by generating this wish. May you be happy al generar este deseo que tú seas feliz and have the causes of happiness. y tengas las causas de la felicidad. But to reach the universal level of it, Pero para llegar al nivel universal de esta felicidad, this kindness, digo, de esta bondad, we cannot start with all sentient beings. no podemos empezar con todos los seres sintientes. I mean, we can, but it will not be real Claro, sí podríamos, pero no va a ser real, unless we are a highly evolved bodhisattva already. a menos que ya seamos un bodhisattva altamente realizado. Most of us need to build it brick by brick. La mayoría de nosotros debemos desarrollarlo Step by step. paso a paso. And there are different sequences for how to build it. Y hay diferentes secuencias sobre cómo construirlo. And one of the earliest sequences that was described in the Pali tradition Y una de las secuencias más antiguas que se describe en la tradición Pali invites us to start with ourselves as the first object. nos invita a empezar con nosotros como el primer objeto. And that works very well in our time.
Y eso funciona muy bien en nuestro tiempo, because a lot of people have problems with being kind towards themselves. porque muchas personas tienen problemas con ser bondadosos consigo mismos. Tibetans did not have a problem with self-hatred historically. Los... Ay, sorry, excuse my car. Don't worry, it's okay. Yes. Tibetans historically did not have a problem with self-hatred. Los tibetanos históricamente no tenían un problema con el odio propio. In fact, there was a famous conference in the 90s De hecho, hubo una conferencia muy famosa en los 90s with the Dalai Lama and the scientists. con el Dalai Lama, con científicos, And a Western meditation teacher, Sharon Salzberg, y un maestro de meditación occidental, Sharon Salzberg, Sharon Salzberg. yeah, she asked the Dalai Lama A ella le preguntó al Dalai Lama a question about working with self-hatred. una pregunta sobre cómo trabajar con el odio propio. And he couldn't understand what that even is, Y él no podía entender ni siquiera qué era eso. and neither could the other Tibetans Y tampoco los otros tibetanos of the older generation. de las generaciones más viejas. And then they were explained what that is. Y después les explicaron qué era esto. And they asked, well, who here has experienced that? Y preguntaron, bueno, ¿quién aquí ha experimentado esto? And of course, all the Westerners raised their hand. Y claro que todos los occidentales, yo. That has multiple cultural reasons. Eso tiene muchas razones culturales, But what's important is that loving kindness can really help with that problem. pero lo importante es que el amor bondadoso de verdad puede ayudar con este problema. So we start by focusing the attention on ourselves as a person. Así que empezamos enfocándonos como nosotros, como esa persona, And we generate the wish again and again. May I be happy and have the causes of happiness. y hacemos este deseo una y otra vez que yo tenga la felicidad y las causas de la felicidad. Or if you want, you can imagine yourself in front of yourself. O incluso pueden imaginarse a ustedes frente a ustedes mismos And send the wish, may you be happy and have the causes of happiness. y desear y mandarle ese deseo que poseas la felicidad y las causas de la felicidad. So you generate the wish Así que generas este deseo and you rest in its meaning y descansas en su significado until you get distracted, hasta que te distraigas or until that meaning just disappears from your mind. o hasta que el significado simplemente desaparezca de tu mente. And at that moment you regenerate the wish. Y en ese momento vuelves a generar el deseo. For example, again saying, may you be happy, or may I be happy. Por ejemplo, diciendo otra vez que seas feliz y poseas las causas de la felicidad, o que sea feliz y posea las causas de la felicidad. And it's, you need to try to feel that sincerely, Y necesitan intentar sentir eso de manera muy sincera, or you need to pretend that you're feeling it sincerely. o por lo menos deben pretender que lo sienten sinceramente. That will also work. Eso también ayudará. It's as if you're a good actor. Es como si son un buen actor. And the analogy you could give is if you're saying goodbye to to someone you're very close to, Y la analogía que podrían dar es diciéndole adiós a alguien muy cercano a ti, because they're going on a very long, dangerous journey. porque se van a un viaje muy largo y peligroso, And you are literally saying these words of blessing to them. y literalmente le estás diciendo estas palabras como de bendición para ellos, que no les pase nada, Like, may you be safe. como que estés a salvo, May you be healthy. que estés sano, And so forth. All these beautiful wishes. etcétera, todos estos hermosos deseos a la persona. And you literally want your words to protect them. Y literalmente quieres que tus palabras
protejan a esa persona. And imagine that it's your only child Imagina que es tu único hijo and they're going to war. y se van a la guerra. That's kind of the strength of this feeling that we eventually want to generate. Esa es la fortaleza de este sentimiento que eventualmente queremos generar. So in the first teaching on this practice, Así que en la primera enseñanza de esta práctica, the Buddha said, like a mother towards her child, her only child. el Buda dijo, así como una madre cuida a su hijo, a su único hijo. So this is kind of the feeling that we eventually want to generate. Ay, perdón. Entonces este es el sentimiento que eventualmente queremos generar. But at first it might just seem like empty, dry words. Pero al principio puede parecer o sentirse como palabras secas. No problem. No hay problema, Just keep acting, solo sigan actuando, keep pretending, sigan pretendiendo, keep saying the words, sigan diciendo las palabras and it will become more and more genuine. y se volverán cada vez más y más genuinas. And eventually, from yourself, you start offering it to others. Y eventualmente, después de ti, lo empiezas a ofrendar a otros. So now we'll just do a very brief loving kindness meditation. Así que ahora vamos a hacer una muy breve meditación en el amor bondadoso. And then I'll cut it out of the recording and put it in our folder so you can listen to that again. Y voy a poner el audio en nuestro folder para que lo puedan escuchar otra vez. Or you can just set the timer and do what we discussed yourself. O pueden poner el reloj y hacerlo por ustedes mismos con lo que discutimos hoy. Just offering this wish again and again to different beings, starting with yourself. Solo ofreciendo... Sorry, could you repeat? Just offering this wish Sí, solo ofreciendo este deseo again and again and again and again una y otra vez to different beings, a diferentes seres, starting with yourself. empezando con ustedes mismos. And stay with each being for a while. Y quedarse Or stay with each being, work with each being for a while. y quedarse con cada ser por un momento, por So- un tiempo. So a moment to stretch briefly. Así que empezamos. And then relaxing the body. Entonces relajamos el cuerpo. Allowing the breath to flow naturally. Permitiendo que la respiración fluya naturalmente. And generating a positive motivation. Y generando una motivación positiva. May this practice contribute to this goal. Que esta práctica contribuya a este objetivo. And we think of the highest goal we can imagine. Y pensemos en el más alto objetivo que tengamos, Such as full awakening for all beings. como por ejemplo el despertar, el llegar al despertar para el beneficio de todos los seres. And then bringing our attention to ourselves, Y después trayendo la atención a nosotros, recognizing that we are a person reconociendo que somos una persona that naturally wants to be happy que naturalmente quiere ser feliz and that can create the causes of happiness. y que puede crear las causas de la felicidad.
We just need to move in that direction. Solo necesitamos movernos en esa dirección. And to create the interdependence for our happiness, Y para crear la interdependencia para esa felicidad, we generate loving kindness generamos el amor bondadoso by wishing, al desear may I be happy and have the causes of happiness. que yo sea feliz y posea las causas de la felicidad. So we offer that wish Así que ofrecemos ese deseo to ourselves as a person, a nosotros mismos como persona, and we can imagine that it reaches all the corners of our body y podemos imaginar que llega a todos los rincones de nuestro cuerpo and of our mind. y de nuestra mente, And we regenerate the wish every time we need to. y regeneramos este deseo una y otra vez las veces que necesitemos. Some people Algunas personas like to strengthen the wish with each exhalation. les gusta fortalecer este deseo con cada exhalación, Without changing the rhythm of breathing. sin cambiar el ritmo de la respiración. The exhalation is still natural. La exhalación sigue siendo natural. Recognizing then that there are many beings here. Reconociendo también que hay muchos seres aquí. For example, many beings in this building Por ejemplo, hay muchos seres en este edificio or this area. o en esta área. And so, since we all want to be happy and have the same potential, Y ya que todos queremos ser felices y tener el mismo potencial, may we be happy and have the causes of happiness. que nosotros poseamos la felicidad y las causas de la felicidad. Mm.
And for a little while, Y por un tiempo we can even think of all sentient beings. podemos incluso pensar en todos los seres sintientes, Imagining what it would be like imaginando cómo sería to have that boundless love. tener ese amor sin límites, The one that wishes, este que desea may all be happy and have the causes of happiness. que todos posean la felicidad y las causas de la felicidad. Then we release all wishes, all thoughts, Después soltamos todos los pensamientos, todos los deseos, all images, todas las imágenes, just resting without any reference points. solo descansando sin puntos de referencia. And then mentally we dedicate the energy of this practice. Y después mentalmente dedicamos la energía de esta práctica to the realization of our highest aspirations. a la realización de nuestras más altas aspiraciones And to the happiness of all beings. y para la felicidad de todos los seres. And then coming back to the body Y después regresando al cuerpo and introducing some movement to it e introduciéndole un poco de movimiento so that we can conclude the practice. para concluir la práctica. Thank you. So, just one more thought before we finish. Ya nada más un pensamiento más antes de irnos. Up until now, we've been talking about so-called formal practice. Hasta ahora hemos estado hablando de la práctica formal, But another very important thing is informal practice. pero otro punto importante es la práctica informal. And that is just whatever we do with our mind throughout the day. Y esto significa lo que hagamos con nuestra mente a lo largo del día. And one way to use informal practice of loving kindness Y una forma de utilizar el amor bondadoso en nuestra práctica informal is just to mentally offer happiness and the causes of happiness to whomever you meet. es el únicamente ofrecer a la persona con la que se encuentre que posea la felicidad y las causas de la felicidad. So maybe you're walking in a park Así que tal vez están caminando en el parque and there's no one around you, y no hay nadie, which doesn't happen much in Mexico City. que casi no pasa en la Ciudad de México, But it could. pero tal vez sí. So in that moment, you can offer loving kindness to yourself, Así que en ese momento pueden ofrecerse el amor bondadoso a ustedes, but as soon as you see another person or a dog or a squirrel, pero en cuanto vean a otra persona o a un perrito o a una ardilla, change it to we. cámbienlo a nosotros, May we be happy. que nosotros poseamos la felicidad. So whoever's in your field of vision, Así que cualquiera que esté en su campo de visión or just around you, o solo alrededor de ustedes, and you can use that in the metro, pueden utilizar esta práctica en el metro you can be in a traffic jam and think of all the other drivers, o en el tráfico ahí parados y pueden pensar en todos los demás conductores, or you might be in your apartment but think of all your neighbors, o pueden estar en su departamento pero piensen en todos sus vecinos, and or maybe you go
you see some ants. O tal vez ven unas hormigas ahí en su cocina. And yes, spend a few moments sending loving kindness to them as well. Y pasen un tiempo ofreciéndoles este amor bondadoso también a estas hormigas, por ejemplo. Every time you use this muscle, Cada vez que usen este músculo, your loving kindness becomes stronger, su amor bondadoso se vuelve más fuerte. your mindfulness becomes stronger. Your mind? Mindfulness. Su recuerdo se vuelve más fuerte And all the other helpful factors as well. y todos los demás factores también. So some people need a reminder initially. Así que Some people algunas personas need a reminder. necesitan un recordatorio. So if you want to put a rubber band on your wrist or a bracelet or something, Así que si se quieren poner como una pulsera que les recuerde o algo que les recuerde. or to have a post-it note that says loving kindness or just has a little heart on it. O poner una notita ahí en un post-it en su cuarto de el amor bondadoso. Or just has a little heart on it. O que solo tiene un corazón. Really, whatever helps to return to this practice. Lo que sea que les ayude a regresar a esta práctica. And ideally, we would do some formal meditation and then this informal practice throughout the day. E idealmente haríamos una práctica formal y después la práctica informal a lo largo del día. So that will keep us busy for the next week. Así que eso nos mantendrá ocupados para la siguiente semana. And then we'll talk a bit more about the four measurables and start talking about Vipassana. Y después hablaremos un poquito más de los 4 inconmensurables y después nos adentraremos a Vipassana. So thank you very much. Así que muchas gracias. This is my favorite topic to talk about. Este es mi tópico favorito. So if you ever want to study it in greater depth, Así que si quieren estudiar a mayor profundidad, tell Norma. díganme a mí y yo le digo a los or to Martin. o a Martín. Because once again, it's a dependent arising. Sí, porque es aquí un surgimiento interdependiente. So enjoy your practice and see you next time. Así que disfruten su práctica, nos vemos después. Y hoy es el cumpleaños de Lobsang, así que Lobsang, happy birthday. May you live much more years to come and study and practice for the benefit of all beings and for the Mexican Sangha that's just starting. So thank you so much. Thank you for having me. Thank you, everyone.